Bueno chicos, por fin el último video de esta hermosa mochila. Yo ya hice los pompones, no les voy a enseñar en el tutorial de hoy cómo hice los pompones. Realmente les he enseñado muchos tutoriales de pompón, pero próximamente vamos a hacer otra mochila acá en tutorial y vamos a enseñar este pompón, volver a enseñar los cordones. Este fajón ya está en YouTube. De hecho, hace mucho tiempo lo enseñé. Les voy a dejar en la descripción el enlace de cómo hacer este fajón. Listo, chicas. Y cómo terminar la mochila. Básicamente es cómo continuar con las flores, porque veo que han tenido mucha dificultad con eso. Entonces me enfoqué fue en el diseño de la mochila más que en pompones, cordones y fajón, que sí quería enseñarlos, pero ya me queda muy largo el paso a paso. Entonces nos enfocamos más en el cuerpo de la mochila. Así que bienvenidos nuevamente con un tutorial de Creaciones Mari Crochet Colombia. Espero sea de su agrado, que sea útil para las personas que no han podido terminar esta hermosa mochila y que puedan por fin culminar este precioso trabajo. Bueno chicas, antes de empezar les muestro, yo hice acá una vuelta final de punto, realmente es un punto al revés, punto cangrejo, punto X al revés, bueno, lo conocen de muchas formas, pero yo se los he enseñado en varios tutoriales. Quiero que vean ustedes cómo se ve de hermosa la mochila simplemente colocando, después de lo que yo les explique, que ustedes terminen el cuerpo de la mochila, las dos flores, solo salieron dos flores, van a ser los pasadores. Pero entonces quiero aclararles, yo di dos vueltas de vino tinto después de terminar el diseño, una vuelta amarilla, una vuelta blanca, y luego saqué los pasadores con una vuelta blanca, una vuelta amarilla, hice nuevamente dos vino tintos y hice la vuelta cangrejo o punto X al revés, como usted la conozca, y listo, terminó la mochila. Quedó una mochila grande, alta quedó de 30 centímetros de ancha. Si la medimos así doblada, quedó de 30 centímetros también así de ancha. Si la abrimos ya el contorno, pues les va a medir un poco más, ¿no? O sea, quiero que les quede esto claro. El fajón ya está en YouTube, como les decía. Les voy a dejar el enlace para que ustedes sepan cómo acomodar los hilos y les quede este diseño tan hermoso. Chicas, las puntitas pues también ya les he enseñado cómo. A mí me quedan unas largas, unas cortas, creo que a ustedes también les queda igual, pero no pasa nada, no tiene nada que ver con la calidad, queda perfecta. Así que chicas, no se preocupen, empecemos a trabajar. Gracias, invitarlos a los nuevos a que se suscriban a mi canal, a que compartan el contenido, que siempre dejen un buen comentario, por favor, y un me gusta, es muy importante. Gracias chicas y bienvenidas por fin a la última parte de el tutorial de mochila espejo. Bueno, ya terminé la flor, así nos quedó, pero yo tengo que mostrarles a ustedes acá el cambio de color. Hasta acá va la flor, ahí tengo marcado mi gancho donde siempre empezaba o terminaba la vuelta, pero como ahora ya necesito hacer el cambio para que me quede encima de este blanco vino tinto y ya empiezo encima de este vino tinto blanco, entonces aquí antes de llegar al gancho donde yo empiezo la vuelta voy a tapar todo esto con vino tinto. Así de sencillo. Acá voy a la mitad del vino tinto y terminé con la última vuelta, o mejor dicho, con la primera vuelta que empecé. Si yo cuento los puntos y empecé acá con 6 vino tintos, un blanco, acá tengo 6 vino tintos, un blanco, 8 vino tintos, 8 vino tintos, 8 blancos, un vino tinto, 8 blancos, un vino tinto, 6 blancos, 6 blancos. Así que esta primera vuelta es también la última vuelta que se le hace a la flor para empezar la siguiente. ¿Cómo vamos a hacer la transición de colores o el cambio de colores o pasar a la siguiente flor? Ya que lo que yo quiero es que este vino tinto con estos pétalos blancos rojos ya queden encima del blanco y este blanco quede encima del vino tinto. Entonces, por lógica, tengo que terminar acá todo con vino tinto. Todos los pétalos terminaron con 6 blancos y taparon este último puntito, pues este no, este me queda ese puntito, y para hacer el cambio de color
es más fácil de esta forma, ¿ok? Entonces es como si acá ya empezáramos la primera vuelta, 15 puntos antes de llegar a donde tenía marcado desde un principio. ¿Listo? Ahí se me facilita más hacer ese cambio de color acá en esta vuelta y no avanzar a la siguiente, porque ahí es donde la mayoría de personas se me han perdido para continuar. Entonces simplemente estoy haciendo acá 8 vino tintos, a pesar de que terminé con vino tinto, pero recuerden que la idea es cambiar ya el color, ¿ok? Y la única forma que yo he encontrado hasta el momento es esta. Así creo que es como más fácil. Terminé acá 8 vino tintos. Si yo los cuento desde acá, acá tengo 8. Encima de este vino tinto voy a hacer blanco, ya que esta parte de arriba ya va a quedar vino tinto. Entonces voy a hacer blanco, voy a hacer vino tinto 2, 1, de hecho son un vino tinto, me dice que es la primera vuelta, 3, 4, voy a quitar el gancho, 5 y 6. Ahí estoy empezando mi primera vuelta del diseño, pero entonces ya la empecé acá. Ya la empiezo acá para que me queden 8 vino tintos, un blanco, 6 vino tintos, que sería la misma parte de acá abajo, 8 blancos, un vino tinto, 6 blancos, pero en negro, para que me haga el cambio de color. Y ya acá encima voy a hacer este diseño. Quedando esto claro, entonces ya vamos a empezar igual la primera vuelta, pero entonces encima del vino tinto ya va a quedar blanco. Lo mismo, nada diferente, hacer 6 blancos es la primera vuelta del diseño, o si la quieren ver como la última vuelta también. Abajo tengo 6 vino tintos, pues acá hago 6 blancos. Acá tengo un vino tinto, pues voy a hacer un solo blanco. Es lo mismo, pero el color contrario. Abajo tengo 8 color vino tinto, pues es sencillo, voy a hacer 8 blancos. Así de fácil voy a hacer el cambio de color para que me quede de una vez ya corregido mi diseño, ¿ok? 8, hago 8. Sigue blanco y dice que son 4, 6 blancos. Ya los conté porque siempre contemos que sí nos quede bien, que no se nos vaya a saltar por ahí puntos. Mire, acá hay 8 blancos. Acá hago 8 vino tintos, un blanco, 6 vino tintos. Eso es todo. Mire, si se dan cuenta, ya empecé el blanco encima del vino tinto y repetí lo mismo de la segunda vuelta. El único que queda un poco diferente es este, es porque se va todo vino tinto hasta acá, pero por eso ustedes lo tienen que dividir y por eso lo tienen que hacer acá antes de terminar de tapar este con 8 blancos, para poder hacer el cambio de color y ya todos me queden perfectos. Esto no se va a notar, no se preocupen que al terminar la mochila no se va a notar nada de esto, ¿ok? Entonces, teniendo ya eso claro, vamos a seguir. 8 vino tintos. ¿Por qué sé que son 8? Porque abajo tengo 8 blancos. Entonces es lo mismo. Me voy a guiar por esta vuelta anterior. Si tienen dudas, pues si tienen el patrón, si adquirieron el patrón, pueden checarlo también desde la primera vuelta, porque es la primera vuelta del diseño. Pero yo lo veo muy fácil así. Mire, ahí hice 8 blancos y llegué a un vino tinto. Por lógica, en este vino tinto tiene que ir blanco, no puede ir el mismo color vino tinto. Es el contrario. Ya hago el blanco y siguen 6 blancos. Pues por lógica voy a hacer 6 vino tintos. Esta es la mejor forma de cambiar el color, ¿ok? Voy a terminar esta vuelta, les voy a enseñar creo que 2 vueltas más para que tengan muy claro cómo empieza la flor, que no se me pierdan también ahí al empezar nuevamente el diseño de la flor. Esta es la primera vuelta que estamos dando. En la segunda dice que metemos 2 cuadritos blancos, 2 vino tintos, un blanco, 2 vino tintos y ya metemos la patita amarilla en el vino tinto. O sea, acá encima no va a ir porque acá estamos en el fondo blanco.
Así que en el fondo blanco empezamos con la primer patita, pero del vino tinto, ¿ok? Entonces ahí se ve perfecto que se cambió el color. Ya este fondo blanco va a quedar acá, este fondo vino tinto va a quedar acá. Termino la vuelta y les enseño. Bueno, ya terminé la vuelta, chicos. Así quedó. Recuerden que estamos haciendo la primera vuelta. Acá tengo 6 blancos, un vino tinto encima de blanco, que esa es una muy buena guía. Acá encima del vino tinto tengo blanco. Es muy buena guía saber que encima de vino tinto tengo blanco, encima de blanco tengo vino tinto, y así me voy. Encima de estos 6 vino tintos tengo 8 blancos. Encima de los 8 blancos tengo 8 vino tintos. Encima de los 6 blancos tengo 6 vino tintos. Encima de los 6 vino tintos tengo 6 blancos. Igual puntitos. ¿Listo? Recuerde que marqué acá. Estaba marcando esta línea, pero como ya la siguiente vuelta la empecé acá, entonces tengo que dejar esta para que sea la primera, el primer motivo. Entonces tengo muy claro, ya llegué a donde tengo el gancho, ya no voy a intercambiar. Si abajo hay vino tinto, arriba hay blanco, no, porque acá abajo hay vino blanco, ya tengo la vuelta vino tinto, así que quiere decir que toda esta mitad ya se va a vino tinto. Les voy a mostrar cómo montan la flor nuevamente, que es las puntitas de abajo. Recuerden que si acá arriba hay vino tinto, entonces va a ir estos 2 pétalos color dorado, ¿ok? Es lo único que cambia, que ya estos dorados están acá, van a quedar a este lado. O sea, necesito que tengan muy claro esa parte, que no se confundan y lo hagan blanco, porque entonces ya se les va a quedar blanco. Voy a hacer 6 vino tintos, igual que si estuviese empezando este centro. 6 vino tintos, 3, 4, 5 y 6. Así de sencillo. Y a la misma altura donde terminé mi bracito vino tinto, voy a meter el punto dorado, porque ahí va a empezar. En la siguiente vuelta ya lo voy a aumentar a 2 ese punto dorado, para que quede igual que este. Empezó con un punto, luego con 2. Lo único es que acá es al contrario, es como si estuviese haciendo este, pero de color dorado. Hice 6 blancos, en mi caso son 6 vino tintos, un punto vino tinto, 2 blancos. En mi caso hice un punto amarillo, 2 vino tintos, y voy a hacer un blanco corrido, porque a pesar de todo no puedo olvidar esta línea. Esta línea, en este caso que tengo vino tinto, va a ser blanca. Entonces queda sobre vino tinto, y voy a hacer, creo yo que me alcanza para 2 vino tintos, 2 blancos, y me queda un vino tinto libre, que es la línea del centro, la que jamás puedo perder. Sí, alcanza perfecto. 2 blancos, un vino tinto, y acá en el diseño vuelvo a empezar. Un blanco, terminé con vino tinto, entonces empiezo con un blanco, y acá repito lo mismo que acabo de hacer, pero primero van los 2 vino tintos, luego los 2 blancos, me queda un blanco libre para meter el vino tinto, que este vino tinto o estos 2 puntos que llevo serán esta misma línea, o sea, esta línea y esta. Eso es lo que necesito que queden claro, que estamos formando este rombo, ¿ok? Pero estamos formando la parte de arriba, porque la parte de abajo ya está acá, que aquí en el centro sí se forma el rombo completo. Y vamos a hacer lo mismo, 2 blancos. Es la segunda vuelta tal cual como la hicimos cuando empezamos. Acá sí va un vino tinto, porque estamos tejiendo la parte blanca, y en la parte blanca me dice que los pétalos de la flor son vino tintos, y voy a hacer 6 blancos. Eso es todo, chicos. Para nada es complicado, para nada se les va a dificultar. Ya con esta segunda vuelta ustedes la terminan y ya hacen la segunda, y de esa misma forma la tercera flor. Si alcanzo y no me queda muy largo el tutorial, les enseñaría, no sé si alcanza a hacer una tercera flor o solo la mitad, pero igual les enseñaría. Entonces, marcando desde acá
hasta acá, que es el último blanco, ustedes van a repetir esto. Acá en el vino tinto, entonces diríamos que son 6 vino tintos, un dorado, 2 vino tintos, un blanco, 2 vino tintos, 2 blancos, un vino tinto, que es la mitad del diseño. Luego va a seguir un blanco, 2 vino tintos, 2 blancos, un vino tinto, 2 blancos, un vino tinto y 6 blancos, ¿ok? Hasta ahí va el diseño, lo van a repetir ustedes hasta que den la vuelta, y ya va la tercera vuelta, que en la tercera vuelta vuelven a hacer encima de estos para formar el cuadrito 2 sobre el color que está abajo. Si tienen vino tinto, 2 sobre vino tinto. El blanco sí disminuye, pero es la misma vuelta y van a aumentar las patitas. Recuerden que las patitas se juntan acá en el centro, entonces ustedes saben que los aumentos van acá. Esta línea sí va derecha, igual que esta. No, ellos van a aumentar es hacia el centro para disminuir estos que empezaron con 8, ahora son 6, y así se van a disminuir hasta que no queda sino 1 y 1 y quedan totalmente tapados. Eso es todo, chicos. Con esto vamos a avanzar ya muchísimo. Yo les muestro si hay alguna otra dificultad, si de pronto a la mitad del diseño hay que modificar algo, porque yo acá en la primera no modifiqué, en esta segunda si hay que modificar algo, pues también se los enseño para que ustedes puedan continuar y salgan del paso. Bueno, chicos, ya terminé la bolsa. Yo sé que está bastante demorado, pero ya la terminé. Salieron 2 flores grandes, hermosas. Yo les enseño a ustedes cómo hacer acá el cambio. Mire, si se dan cuenta, todo esto, esta parte es vino tinto y acá ya empezó esta parte blanca. Y les enseñé también cómo empezar el centro de la flor. Yo avancé, quedó grande, hermosa. Y acá simplemente terminé donde les expliqué que iba a quedar el tamaño, que quedó la flor completa, las 2 flores completas, 1 y 2. Y acá hice 2 vueltas con vino tinto, una vuelta con amarillo, una con blanco, y voy a hacer los pasadores. Esta mochila quedó de 240 puntos, entonces los pasadores los voy a hacer cada 24 puntos. Así de sencillo, chicos. Empiezo a hacer puntos al aire, el primer pasador. Acá agarrando solo los hilos, mire, solo los hilos alma, y hago 5 puntos bajos, agarrando solo el hilo alma. 1, 2, 3, 1, 2, 4 y 5. Y voy a hacer 1, 2, 3, 4, y en el 6.º punto empiezo a agarrarme ya de la mochila para que me quede el punto bajo. Y me queda de una vez el pasador. Entonces tengo 5 puntos, voy a empezar a contar 6, 7, 8, hasta tener 24 puntos. Bueno, ya tengo los 24 puntos y vuelvo a hacer lo mismo. Vuelvo a empezar con 5 puntos al aire. 1, 2, 3, 4, 5. 5 puntos al aire y cuento acá lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5. Y en el 6.º punto me agarro para que me quede ya el pasador. Así me queda el pasador y vuelvo a contar. Ya tengo 5, 6 puntos, 7, 8, y así cuento hasta llegar nuevamente a 24. De esa forma se sacan 10 pasadores.